En este trabajo abordaremos la oligarquía económica y política en el Perú. Para eso nos remontaremos al siglo XX, la República Aristocrática, enfocándonos en la modernización y cómo ésta perpetuó las diferencias sociales y la segregación espacial. Para hacer ello y analizarlo, nos remontaremos a autores como Gómez, que propone a la modernización como un instrumento de la perpetuación del estatus, y a Parker, que propone la modernización no como una fuerza democratizadora, sino que ha sido utilizada para controlar ciertas masas y la segregación espacial. ¿Por qué nos pareció importante este tema? Bueno, consideramos, viendo el tema en retrospectiva, que hay varias dinámicas que podemos ver en la actualidad. Entonces, pensamos que el analizarlo nos puede dar una idea más general y mucho más experta en qué tan arraigadas están estas dinámicas, incluso problemáticas, en nuestra sociedad actual. Gómez Cervantes aborda el tema de cómo la oligarquía en Lima, Perú, durante la República Aristocrática, utilizó la modernización urbana como un mecanismo para consolidar el poder y el estatus social. El autor señala que la infraestructura inadecuada y la desinfección del casco urbano resultaron en la tuburización residencial. Esta desinfección y la falta de infraestructura eran preocupantes para los especialistas, ya que representaron una amenaza para la residencia de los habitantes decentes, como comerciantes profesionales y familias adineradas. Gómez Cervantes también menciona la creación de una comisión en 1904 para evaluar las condiciones sanitarias, entendidas como el conjunto de prácticas que asociaban enfermedades e infraestructura. Esto indica que la oligarquía está consciente de las consecuencias de la infraestructura inadecuada y la tuburización, pero también que estaban dispuestas a actuar para proteger los intereses y mantener el estatus social. La modernización urbana en este contexto se utilizó para implementar medidas que, aunque podrían mejorar las condiciones de vida de algunos, también sirvieron para segregar socialmente a los menos privilegiados. David Parker argumenta que la modernización urbana no solo redujo la exclusión social y la segregación espacial, sino que la reforzó. El autor describe cómo la oligarquía utilizó la vivienda, el consumo y el estilo de vida para mantener su posición social y excluir a los demás. Parker enfatiza que la modernización urbana se convirtió en una herramienta para perpetuar la exclusión y la segregación en lugar de ser una fuerza democratizadora. Parker aborda el desafío que representaba el crecimiento urbano y la modernización para la aristocracia tradicional. A medida que la población de Lima crecía y la ciudad se veía mucho más compleja, se hizo más difícil mantener el sistema de jerarquía basado en el árbol genealógico. La oligarquía se enfrentaba al problema de que con el anonimato urbano era posible que un oligarca vencido se confundiera con una revista que adoptaba un estilo aristocrático, a pesar de que la ideología aristocrática reivindicaba el apellido como el determinante del estatus. La realidad era que después el dinero y el comportamiento pasarían a ser estos factores que definirían el estatus. El autor argumenta que en su intento de defender su posición frente a los nuevos ricos, la antigua élite dejó que se abrieran nuevas oportunidades de movilidad social para aquellos que no tenían apellido y dinero, pero que sí sabían comportarse de manera aristocrática. Esto demuestra cómo la modernización urbana, en lugar de democratizar la sociedad, creó nuevas formas de exclusión y segregación, ya que la élite utilizó la cultura y los modales como herramientas para mantener su posición social. Gómez y Parker exploran el tema de cómo la oligarquía utilizó la modernización urbana para perpetuar la exclusión social y la segregación espacial durante la República Aristocrática. Ambos autores coinciden en que la modernización urbana no fue una fuerza democratizadora, sino que se convirtió en una herramienta para perpetuar la exclusión y la segregación. Gómez Cervantes se enfoca en el impacto de la infraestructura inadecuada y la tuburización de la segregación social y cómo la oligarquía actuó para proteger sus intereses y mantener su estatus social. El autor destaca la creación de una comisión para evaluar las condiciones sanitarias como ejemplo de cómo la oligarquía utilizó la modernización urbana para implementar medidas que, aunque podrían mejorar las condiciones de vida de algunos, también sirvieron para segregar socialmente a los menos privilegiados. Parker se centra en cómo la oligarquía utilizó la vivienda, el consumo y el estilo de vida para mantener su posición social y excluir a los demás. El autor aborda el desafío que representa el crecimiento urbano y la modernización para la aristocracia tradicional, y cómo la oligarquía se enfrentaba al problema de que con un anonimato urbano
Era posible que un oligarca vencido se confundiera con un arribista que adoptaba un estilo aristocrático. Para Parker argumenta que en su intento de defender su posición frente a nuevos ricos, la antigua élite dejó que se abrieran nuevas oportunidades de movilidad social para aquellos que no tenían apellido ni dinero, pero sí sabían cómo comportarse de manera aristocrática. Basara proporciona un análisis mordaz acerca de la clase media peruana, capturando su tragedia como un esfuerzo heroico, pero a su vez infructuoso por integrarse a la aristocracia desde la vida y la sociedad obrera. Esta lucha se manifiesta a través de la adhesión a un estilo de vida nuevo que constantemente superaba sus posibilidades reales, conduciendo así a tragedias íntimas cuidadosamente silenciadas. Esta visión y este análisis que hace Basadre no solamente se basa en su propia experiencia, también recoge los escritos de intelectuales previos a él, como Víctor Andrés Belaúnde, y en lo que todos estos intelectuales y Basadre coinciden es en que la clase media era la que sufría las peores consecuencias, era la que al final tenía las mayores privaciones económicas, y esto era porque intentaban imitar el estilo de vida de la élite. En otras palabras, la clase media sufría más por su afán de imitar un estilo de vida superior a sus posibilidades económicas. En resumen, ambos autores abordan el tema de cómo la oligarquía utilizó la modernización urbana para perpetuar la exclusión social y la segregación espacial, pero desde diferentes enfoques. Por ejemplo, Gómez Cervantes se enfoca en el impacto de la infraestructura y las condiciones sanitarias, mientras que Parker se centra en cómo la oligarquía utilizó la cultura y los modales como una herramienta para mantener su posición social. Ambos autores demuestran que la modernización urbana, en lugar de democratizar a la sociedad, crea nuevas formas de exclusión y segregación. Corrido más de 100 años desde la República Aristocrática, las dinámicas de poder que estructuraron la sociedad peruana a inicios del siglo XX se mantienen vigentes en la actualidad. La oligarquía económica y política que antes controlaba los espacios urbanos, las políticas públicas y los símbolos de estatus social sigue presente bajo nuevas formas, adaptada a los tiempos actuales, pero con los mismos objetivos de exclusión y control. Durante la República Aristocrática, como señalan Gómez y Parker, las élites utilizaron la modernización urbana para consolidar su poder. Decidían cómo y para quién se construía la ciudad. Hoy en día, si bien el poder no está concentrado exclusivamente en familias con apellidos tradicionales, las grandes empresas, grupos económicos y redes políticas mantienen una influencia determinante sobre las decisiones del Estado, especialmente en temas como urbanización, inversión pública o acceso a servicios básicos. La concentración de tierras, el acceso desigual a la vivienda digna y la planificación urbana siguen beneficiando a unos pocos. La creación de barrios exclusivos y zonas marginadas no es algo nuevo. Como explica Gómez, la oligarquía limeña diseñó políticas urbanas que separaban físicamente los decentes de los sectores populares. Hoy, esta lógica continúa con la expansión de urbanizaciones cerradas, barrios privados y zonas donde el acceso a servicios como el agua, la salud, transporte o la educación es profundamente desigual. El diseño de la ciudad sigue reflejando la jerarquía social. Quienes más tienen viven mejor y más seguros. En conclusión, la modernización, que debería ser una herramienta de inclusión y equidad, ha sido históricamente manipulada por las élites para preservar sus privilegios. El Perú actual no ha roto con esa lógica. Seguimos viviendo en una sociedad estructurada por la exclusión, el privilegio y la desigualdad. Comprender estas permanencias no solo nos permite entender el pasado, sino también cuestionar críticamente el presente y buscar caminos hacia una verdadera transformación social.